Buenos días, Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos a nuestro servicio dominical del día de hoy. Queremos desearle un feliz día a todos nuestros niños, que la pasen muy bien con su familia y que puedan disfrutar de este maravilloso día. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú nos has permitido estar aquí, Dios, cada uno, Señor, en nuestros hogares, con nuestras familias, Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, que son nuevas cada día. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos tú, Señor, has estado delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Tú nos has sustentado, has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Has sido, Señor, nuestro soporte en medio, Dios, de tiempos difíciles. Sabemos que nuestra confianza y nuestra fe y esperanza están puestas en ti, Señor. Te damos muchas gracias, te pedimos por todos los niños, Dios. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, por su familia, Señor. Que cada familia, Señor, pueda, Señor, conocerte, pueda llegar a tus pies, Dios. Y que esos niños, Señor, puedan reflejar tu amor y tu bondad para que, Señor, sus padres, si no te conocen, Dios, puedan, Señor, entregar sus corazones delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Isaías 41:10, que dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Y nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control y nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene.
los velos están cayendo. Puedo ver con claridad, mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar y los velos están cayendo y puedo ver con claridad, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá tú tienes el control y nunca pierdes el control. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y estoy rodeado y por los brazos del Padre y estoy rodeado por canciones de libertad, fuimos liberados de ataduras, somos los hijos
hijos y las hijas, y cantaremos libres. Todo el temor, me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios. Saludos hermanos, bendiciones a todos. Qué bueno es estar nuevamente en este tiempo y esperando que sea de provecho también la palabra de Dios para sus vidas en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo con cada una de las personas que está, Señor, escuchando o viendo, Señor, a través de estos canales, oh Dios, participando de tu palabra. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hoy queremos tocar el inicio de lo que es la carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia muy querida por él, que es la iglesia de Filipo. Y para hablar de Filipo, para hablar de la carta, entender el carácter no solo de Pablo, sino también de los filipenses, es necesario que nosotros podamos ver cómo fue el establecimiento de esta iglesia ahí en Filipo y a razón de qué es establecida y cómo Dios trata con el apóstol Pablo para moverlo de lo que él pensaba hacer, lo que él quería hacer, a lo que Dios había diseñado y había preparado. Porque nos encontramos en algunas ocasiones, amados, en esa encrucijada, en medio de lo que queremos agradar a Dios, nos podemos hallar haciendo nuestra propia voluntad o cumpliendo nuestros deseos, que no son malos, son buenos, hay buenas intenciones, pero cuando nos damos cuenta que Dios desea otras cosas dentro de su propósito y su voluntad, está establecido que nosotros lo hagamos de otra forma o movernos a otro lugar, es allí donde tenemos que hacer el balance entre lo que queremos hacer versus lo que Dios ha diseñado dentro de su propósito. Y parte de eso nos lo deja ver también el propio establecimiento de la iglesia de Filipo. Y para verlo es necesario que nosotros pasemos a Hechos capítulo 16, donde nos habla del establecimiento de esta iglesia. Pero si hay una iglesia en Filipos, es importante para poder percibir el carácter de los hombres en Filipos y con lo que el apóstol se encontró en el lugar, poder entender un poco de la mentalidad de los filipenses, a razón de qué y por qué fue que Pablo tuvo que vivir las experiencias que vivió en ese lugar. Filipo, para los días del nacimiento de la iglesia en el primer siglo, Filipo es una ciudad que está establecida por el Imperio Romano y tienen la ciudadanía, todos los que viven en Filipo tienen la ciudadanía romana. De hecho, fue fundada por Filipo en honor a él, al padre de Alejandro Magno. Es que se da el nombre a esta ciudad, se le cambia y se le pone el nombre en honor al padre de Alejandro Magno, quien vivió en aquel lugar alrededor de los años 308 antes de Jesucristo,
cuando se le cambia el nombre y empieza a tener un auge diferente. De allí pues su nombre, Filipos. Y en esta ciudad hay minas de oro y de plata. El Imperio Romano conquista esta ciudad y se habla en algunas áreas históricas que se consolida por el hecho de que a los soldados en ese lugar se les pagó con sal para poder terminar la jornada de conquista, específicamente en esta ciudad que era muy importante, la ciudad tal vez más importante de Macedonia en aquellos días. Así que a estos ciudadanos muy en particular se les da la ciudadanía romana, y luego aquellos legionarios, aquellos soldados romanos que luego de la conquista ya su estatus pasa de otra forma, ellos ahora en su gran mayoría radican allí. Tal vez el 50 al 60% de la población se consta de ciudadanos romanos, soldados, que muchos de ellos compraron su ciudadanía, y como parte del Imperio Romano y ciudad con la ciudadanía romana se nombran magistrados en esa ciudad, que son los que entonces ejecutan la ley y dictan las normas dentro de la ciudad. Así nace Filipos, se establece Filipos. Entre todo el imperio muy pocas ciudades tenían la ciudadanía romana y Filipo era una de ellas, principal en Macedonia. De ahí viene todo el fundamento, unos ciudadanos orgullosos de ser romanos, de estar catalogados como ciudadanos romanos. No todos tenían ese privilegio, y eso les permitía a ellos no pagar impuestos, entre otros beneficios que le daba la ciudadanía romana. De ahí pues se establece esta ciudad. Y el tema que nosotros vamos a ver más adelante acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, nosotros le hemos llamado el prisionero del gozo, respecto a desde dónde Pablo escribe esta carta. Entonces, para entenderlo, como les decíamos, partimos de Hechos capítulo 16, donde frente a ese deseo del apóstol Pablo de ir a Asia Menor, y es resistido por el Espíritu Santo, nos dice en Hechos capítulo 16 desde el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y allí, a partir de allí, Pablo cambia su rumbo al tener ese encuentro, esa limitante, esa obstrucción del Espíritu Santo. Ahora Pablo entiende que Dios le está moviendo a Macedonia. Él en su momento va a llegar a Asia, pero era necesario primero cumplir con esta tarea asignada por el Señor. ¿A qué Dios te está llamando? ¿A qué Dios nos está llamando? ¿A qué Dios nos llama como iglesia? ¿Y a qué Dios te llama de manera muy particular? Y son preguntas que nos hacemos hoy. ¿Estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿O estamos haciendo cosas que parecen buenas, pero que no es lo que Dios quiere que en este momento nosotros hagamos? Estamos en lugares que no son necesariamente malos, pero es el lugar que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos este estudio en Hechos 16, inmediatamente salta a nuestra mente estas preguntas, y probablemente lo mismo le pase a usted. Y dice el verso 11: ya Pablo, enrumbado ahora, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia,
por el hecho de la ciudadanía romana, por el hecho geográfico en la posición que tenía esta ciudad de Filipo y lo que brindaba esta ciudad también al Imperio Romano. Y noten que el verso 12 dice no solo que es la ciudad más importante de Macedonia, sino y una colonia, haciendo énfasis a esa parte romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se está en el proceso de dar a comunicar el mensaje del evangelio del reino de los cielos, y en esta ocasión vamos a ver con quiénes inicia la iglesia de Filipo. No es el resultado de una campaña masiva donde mucha gente pasó al frente e hizo una decisión de fe. No es el resultado de jornadas maratónicas, ni es el resultado de interminables salidas a evangelizar o a compartir tratados. Es el apóstol Pablo todos los días compartiendo la verdad, entendiendo que Dios lo había llevado a ese lugar. Y vamos a ver con quiénes comienza esta iglesia y la experiencia de cada uno de ellos. Entonces, verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habías juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La iglesia en Filipo entonces comienza con una mujer comerciante, vendedora de púrpura, de pieles que se teñían, y las personas de Tiatira, de donde era ella, eran especialistas y reconocidas por este tipo de trabajo artesanal, y eso pues le suministraba sus ingresos, su sustento y de muy buena manera. Y con ella comienza la iglesia, con ella y su familia. La influencia que podemos tener los padres sobre los hijos, no solo por el hecho de que podamos compartirle algunas cosas, sino que nos vean a nosotros también en la acción de seguir al Señor, de vivir al Señor, de compartir con ellos las experiencias que estamos teniendo con el Señor. Influenciaba de manera poderosa en la vida de su familia, tanto así que al momento de ser bautizada no solamente se bautizó ella, sino toda la familia, y eso nos deja entender que creyó ella, pero que también creyó su familia, y fueron todos bautizados. Así que ahí estamos viendo los primeros miembros de esta congregación en la ciudad de Filipo. Una extranjera comerciante con toda su familia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, verso 16, Pablo se está moviendo, está a la hora de la oración, guardando sus disciplinas espirituales también, y parte de lo que se vivía como judío. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y nosotros podemos alegar, amados, del discernimiento que tuvo Pablo, aunque eso le tomó varios días, porque dice que esta mujer, además de darle una ganancia a sus amos adivinando, sus amos sacaban sustento, lucraban de cómo esta mujer era poseída por ese demonio de adivinación. Eso le daba ingresos a los que eran sus amos. Así que además de estar sometida a un espíritu de adivinación, ella también estaba sometida a sus amos, era una esclava, así que tenía una doble atadura: la atadura de la esclavitud que le otorgaban los hombres, y la atadura espiritual en la cual estaba sumergida ella por este espíritu de adivinación. Y después de varios días de estar detrás de Pablo y de los que con él estaban, entre esos Lucas,
Pablo expresa un enojo. Y Pablo nos dice el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. El haber hecho la obra de liberar a esta mujer, el resultado fue que fueron llevados presos. Y de repente uno hace un alto y revisa que Dios mismo lo llevó a Macedonia, que el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia, sino que le es mostrada una visión de un varón macedonio, y Pablo está totalmente convencido de que el Espíritu de Dios le está mostrando que se mueva a Macedonia, que la voluntad de Dios es estar en Macedonia. Y para entrar a Macedonia, en este caso, la puerta de entrada era Filipo, la ciudad más importante. Y como si está caminando dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que él haga, parece que la primera experiencia no fue mala. La vendedora de púrpura, la comerciante que se convierte, ella y su familia, lo invita a estar en su casa, comen con ellos, duermen esa noche en esa casa, y pareciera que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos resultan bien. Pero hay momentos donde tenemos que entender, amados, cómo Dios actúa. Y recordemos que la Biblia también nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y tenemos la mente de Cristo cuando estamos conectados con Cristo, cuando estamos relacionados con Cristo, porque de otra manera no vamos a entender. Y a través de este estudio nos vamos a dar cuenta, amados, de la actitud, la convicción y el corazón de Pablo al entender cuál es la voluntad de Dios. Y noten ahora que después de haber liberado a esta mujer bajo el poder de Dios, se le activó el discernimiento y se dio cuenta que esta mujer lo que tenía era un espíritu de adivinación, porque había estado días detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la verdad. Y no era falso, pero ya fastidiado Pablo ora y liberta a esta mujer de la opresión de ese espíritu de adivinación. Y eso produce que el apóstol Pablo, junto con los que con él estaban, fueran llevados a la prisión. El verso 20 dice que fueron presentados a los magistrados. Recuerden que al inicio les hablábamos de que Filipo era una ciudad romana, tenía la ciudadanía romana todos los que ahí vivían. La mayoría de la población estaba constituida por legionarios romanos y sus familias. Había un orgullo en la ciudad, y de hecho habían también magistrados quienes dictaban las normas y la manera de proceder dentro de la ciudad, y hacían las leyes y hacía que se cumplieran allí en Filipo. Estos magistrados dijeron, verso 20: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está el tema del que les vengo hablando. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Haciendo la voluntad, lo que reciben es este tipo de castigo. Pero tenemos que entender también, hermanos, la voluntad de Dios. Y una vez más, estar donde Dios quiere que nosotros estemos, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos que estar abiertos, porque hay cosas que vamos a enfrentar que al inicio no nos van a parecer buenas, pero luego vamos a entender, amados, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho,
Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí estaban golpeados, maltratados, humillados y encarcelados. Y en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro de aquel lugar, no había luz eléctrica. Y este carcelero, cuando recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. No solamente estaban golpeados, heridos, humillados, encerrados en lo más profundo de aquella prisión, sino que también fueron encadenados con un cepo. Sus pies fueron atrapados en el cepo. Pero a medianoche, a pesar de lo que están viviendo, en medio de lo que han pasado, Pablo y Silas entienden que están en el lugar que Dios quiere que estén y están viviendo un momento que Dios diseñó. Y por entenderlo, amados, nuestra actitud cambia cuando entendemos la voluntad de Dios y entender que estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Y cuando eso está claro en nuestras mentes y en nuestro corazón, amados, también estamos preparados porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que esto no durará por siempre. Sabemos que esto es transitorio. Sabemos que esto tiene un propósito mayor. Sabemos que en Dios siempre hay algo más. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y los presos oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios, amados, está al control. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo entienda, si desde el comienzo entendió que allí lo llevó Dios, allí lo mantiene Dios, todas las cosas que allí sucedan y allí pasen, Dios tiene el control. Y si hay situaciones difíciles que hoy estamos viviendo, es porque hay una gloria mayor que Dios va a manifestar sobre nuestras vidas. Hay una expectativa de gloria que se revela entonces en nuestras vidas, amados, al entender que estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Así que no desmaye, tome fuerza, acuérdese del Señor y podamos ahora desarrollar esa actitud del apóstol Pablo. Siga orando al Señor, siga clamando a Dios y empieza a expresarle a Dios su adoración a través de un corazón entendido y a través de un espíritu afable y preparado en todo tiempo delante del Señor. Y nos sigue diciendo la palabra que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amados, Pablo se movió a Filipo porque Dios le llevó y él lo entendió y está haciendo la labor de Dios. Y probablemente la oración del apóstol Pablo junto con los que estaban con él era: Señor, trae salvación a este lugar. Señor, que podamos ser instrumentos, oh Dios, para que conozcan tu reino. Y Dios lo está haciendo. Así que cuando este hombre entiende que todos están allí, que ninguno se ha perdido, porque si se hubieran ido los presos, el que iba a morir era él como carcelero. Ahora va a los pies de Pablo y de Silas y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, si hacemos una recapitulación, nos damos cuenta que la iglesia de Filipo comienza con una comerciante vendedora de púrpura que viene de la ciudad de Tiatira, ella y su familia, con una muchacha que acaba de ser
libre de un espíritu que la tenía atormentada y era abusada por los que eran sus amos. Y con un carcelero, con toda su familia, que creyeron al Señor, se bautizaron y ahora se da inicio a esa nueva congregación en Filipo. Les lavaron las heridas. Quiere decir que todo este tiempo que estuvieron presos, las heridas estuvieron abiertas. Pero a pesar de eso, ahí estuvieron orando y adorando a Dios. Y su adoración captó la atención del resto de los presos que ahí estaban. Y el carcelero hizo saber a Pablo que los magistrados le daban la libertad, pero se dieron cuenta que Pablo tenía la ciudadanía romana también. Aquellos la habían comprado. Pablo había nacido también como ciudadano romano, y eso le daba ciertas libertades en medio del mundo gentil y le permitía moverse con mucha facilidad dentro del imperio romano, en medio de todas estas ciudades gentiles donde llegó el evangelio del reino. Y cuando ellos se dieron cuenta, quisieron que Pablo saliera así como a escondidas. Y aquí se revela el carácter de un hombre de Dios, y entendiendo cuál es su posición también en el Señor, y les dice: vengan ustedes y nos saquen, porque quisieron sacarlo como a escondida cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano. Les tuvieron miedo al oír que era ciudadano romano. Vengan ahora. Ahora Pablo está hablando ya no solamente bajo la autoridad que Dios le ha dado, sino también bajo la autoridad de los privilegios que Dios le había concedido, naciendo Pablo dentro de esa ciudadanía romana, siendo romano de nacimiento también. Y les pidieron, les rogaron ahora que les sacaran. Les pidieron luego que salieran de la ciudad. Entonces Pablo, al salir junto con Silas, hacen un recorrido, visitan a Lidia, comparten con ellos, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron también y se fueron. Pablo desarrolla una relación de afecto, de amor con esta iglesia. Para él fue muy especial, y lo vamos a ver en la carta, en los próximos días, en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo. Hermanos, quiero terminar diciéndole qué importante poder reconocer la voluntad de Dios, dónde Dios quiere que nosotros estemos y qué cosas Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nos movemos del lugar donde estamos con mucha facilidad, porque no nos gustó algo, porque alguien no nos cayó bien, porque las decisiones que toma el liderazgo no nos parecen, y nos movemos así tan fácilmente. Pero amados, cuando usted está en un lugar que no es el que Dios quiere que usted esté, el lugar que Él diseñó en este tiempo para que usted esté, hermano, usted está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque el propósito de Dios no se cumple donde yo quiero estar. El propósito de Dios en su vida se cumple en el lugar que Dios preparó en este tiempo para que usted estuviera. Cuando usted está haciendo cosas que parecen buenas, pero que no es lo que Dios le llamó a hacer, usted lo está haciendo bajo su propia autoridad, bajo su propio conocimiento, y está perdiendo de poder cumplir la voluntad de Dios y que muchas vidas lleguen a los pies del Señor. A veces es necesario que nosotros pasemos por alguna situación. A veces es necesario, no solamente como le escribió Pablo a los filipenses, se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y al final veremos la gloria de Dios, veremos el poder de Dios, veremos el actuar de Dios, veremos la mano sobrenatural de Dios en medio de circunstancias que parecen difíciles, y que en su mente, en su espíritu, en su corazón quede claro, sellado, marcado, amados, el hecho irrefutable de que en Dios siempre hay algo más. Padre, oramos en esta hora, y nuestra oración también, oh Dios, es para que podamos estar en el lugar que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo, y
que nos hallemos haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Aquellos que perdieron, Señor, ese camino, te pido ahora, Señor, que puedan entender que aún hay tiempo de volver, Señor, a ese punto de la senda en el cual se alejaron. Probablemente no a pecar, no a hacer cosas contra ti, pero, oh Dios, tu palabra nos dice que el saber lo bueno y no hacerlo también nos resulta, Señor, en ofensa a ti, en pecado hacia ti. Queremos estar en el lugar que tú has diseñado para nosotros. Toca el corazón, Señor. Toca la vida de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, para que puedan reconocer cuál es el lugar, Señor, al cual tú les has llamado, Señor, y qué es lo que de manera muy particular, Señor, tú quieres que ellos hagan en este tiempo. Porque en eso reflejamos tu gloria, porque en eso reconocemos tu voluntad y traemos gloria, Señor, a tu nombre. Los ponemos todos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús.